y me pareció la persona más idónea para aquello, alguien que ha seguido la economía durante toda su vida, que ha sido y es director del Observatorio Fiscal por 10 años, analista económico de enorme prestigio y sobriedad, fue ministro de Finanzas encargado y viceministro también. Entre otras cosas, también fue subsecretario de Presupuesto y asesor del Banco Central. Economista Jaime Carrera, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Bueno, este es un año de inflexión, luego de un periodo de bonanza del país, que ha sido también bonanza de América Latina. Es un año del comienzo de una decadencia en la economía ecuatoriana, de largos años de políticas económicas equivocadas en estos últimos años y que la sociedad ecuatoriana tendrá que sufrir en alto grado las consecuencias. ¿Inflexión en qué sentido? ¿La bisagra se mueve de dónde a dónde? Se mueve de la abundancia a la escasez. ¿Es una predicción demasiado pesimista? No. En estos años el Ecuador ha gastado todo lo que ha podido de la bonanza petrolera. Ha replicado casi como un espejo la década de los 70. No ha ahorrado, ha hecho del Estado el eje de la actividad económica. Cuando le faltó recursos, se endeudó agresivamente a altos costos, a altas tasas. No creó ninguna precaución para las épocas de bajos ingresos y de bajas placas. Entonces el Ecuador tiene, en estos años, ha tenido un alto costo de las oportunidades perdidas. La CEPAL dice distinto, los indicadores económicos también y la reacción social igual. Cito algunos hechos: crecimiento económico sostenido entre 3 y 4%, baja inflación, generación de empleo, sobre todo gracias a la obra pública y a la burocracia estatal, triplicada la recaudación de impuestos, disminución considerable de la pobreza extrema, apertura del Fondo Monetario Internacional, apertura del Banco Mundial que lo sacaron a patadas, Goldman Sachs que acepta una negociación con el oro del Ecuador, la China que selló la llave la vuelve a abrir, los BRICS los ven con buenos ojos. ¿Dónde está la decadencia que usted anticipó? Inversión extranjera directa en 7 años, 3.000 millones de dólares. La de Chile en 7 años, 120.000 millones de dólares. Y por habitante, Chile tiene inversión extranjera directa por habitante, casi 4.000 dólares, del Ecuador 200. La calificación de la deuda externa de Ecuador es B+, bonos basura. Por eso no vienen inversiones. La de Chile es AA. Ahí van dos datos. Grado de inversión. Okay, usted... Sí. El riesgo país. Inversión extranjera, calificación de riesgo país. Riesgo país. El riesgo país del Ecuador es el tercer más alto de América Latina después de Venezuela y de Argentina. ¿Quién dice Correa? Cuando no tiene dinero y ningún banco le presta y va al chulquero de la esquina y pide prestado, ¿cuánto le cobra de interés? Me presta, pero mucho más interés. Cuando el Ecuador no tiene ninguna credibilidad y sale a los mercados, ¿cuánto tiene que pagar? Sigamos con referencias. 8% de interés. Ok, me dio algunos. ¿Sí? Ha hablado de valor crecimiento, de la deuda. Crecimiento en América Latina. ¿A cuánto crece Panamá? 8%, 10%. ¿A cuánto crece Uruguay? Más o menos igual. ¿A cuánto crece 12. Chile, Perú, Colombia? ¿Sí? ¿A cómo creció el Ecuador en los 7 años previos a este gobierno? Con la mitad del gasto público que hoy tiene este gobierno. Creció a niveles parecidos. ¿Sabe cuánto ha gastado este gobierno en 7 años, Carlos? 237.000 millones de dólares. El mundo entero ha tenido 15 años, 14 años de aumentos constantes del precio del petróleo. Si históricamente se analizan 200 años de la historia económica del país, este es uno de los ciclos más largos de aumentos del precio del petróleo. ¿Sí? Hoy el mundo asiste a un cambio radical en sus formas de producir y en el tema petrolero. Crecer al 4% anual, luego de este boom inmenso de recursos, ¿sí?, es un pálido resultado de la gestión económica. Para que el Ecuador, Carlos,
realmente reduzca la pobreza y progrese, necesita crecer por décadas por encima del 7% anual. Correcto. Por encima del 7%. ¿Y a su juicio no perdimos es, la oportunidad? Perdimos la oportunidad y ese es el costo que la sociedad aún no termina de dimensionarlo correctamente. El gasto público ya es muy difícil de sostener. La inversión extranjera directa es casi inexistente. Las exportaciones petroleras casi no avanzan por el tema del petróleo. Las no petroleras tampoco casi avanzan, excepto por la coyuntura internacional de los precios del camarón, del banano. Flujo de capitales no existe. El auge de empresas y franquicias que vienen a asentarse en el Ecuador dicen lo contrario. El riesgo que corren grandes grupos, aumentando su instalación, Pronaca, Supermaxi, para solo mencionar dos de los líderes, dicen lo contrario. El hecho de que, claro, a pesar del hostigamiento que sufre esa compañía gigante, no se vaya y soporte el nivel de presión y exigencias del Estado, desde disputas de impuestos hasta cambio de regulaciones, a cada rato, 11 reformas tributarias más o menos en este periodo, y ahí está la gente, nadie cierra. ¿Dónde está la decadencia? El Produbanco se vendió a Proamérica. Sí. ¿Quiere que siga? ¿Quién compraría un banco en este país que tanto ataca a la banca Correo? ¿Ah? Hay gente que hace negocios en estados fallidos. China invierte en los peores países del mundo. Hace negocios. China hace negocios con el Ecuador. Alguna vez a algún funcionario chino yo le pregunté, ¿por qué no invierten directamente en el Ecuador? Con riesgos. No instalan nada, solo ganan contratos. Solo ganan, correcto, solo le prestan a altas tasas de interés. Y ganan contratos. Y ganan contratos. Si no hidro. Entonces están las inversiones directas. La economía del Ecuador, los dólares que sostienen la dolarización han venido del petróleo. Desde que se inició la dolarización en el 2000, hasta el año anterior, hasta este año, ¿sabe cuántos dólares han entrado por petróleo? Más de 110.000 millones de dólares. ¿No han aumentado las exportaciones no tradicionales? Muy poco, casi nada. Camarón es un boom, banano es un boom. Por el precio, no por el volumen. Para colocar bonos de deuda, el Ecuador colocó bonos basura, 2.000 millones de dólares, al 8% de interés. Si es que para financiar el presupuesto del 2015, el Ecuador quiere colocar otros 2.000 millones, 3.000 millones, van a ver los inversores basura, ¿sí?, que quieren diversificar y ganar algo en sus carteras. ¿Sí? Explíquele a la gente qué son bonos basura. Son los bonos desahuciados que tienen poca credibilidad y que son comprados por su alta tasa de interés y que tienen un alto riesgo. Ya cuando la tasa convencional para bonos de un país con prestigio sería ¿cuál? 3%, 2%. Menos de la mitad. Cuando sale, la cuarta parte. Mire, Colombia, Perú, Chile, han salido a colocar bonos en el mercado con un riesgo país bajísimo, 2%, 1%. ¿Sabe a cuánto colocan? México colocó un bono a 100 años plazo, al 5% de interés. Okay. ¿Sabe quiénes colocan bonos basura? Kenia, Chipre. Argentina. Ni Argentina. ¿Y sabe hasta quién colocó bonos a menor tasa de interés que Ecuador? Bolivia. De hecho, el presupuesto es un instrumento absolutamente desproporcionado para una economía como la ecuatoriana. Y responde a un modelo de Estado, ¿no? El modelo del Ecuador es un modelo de gasto y que se funda esencialmente en el gasto público y que ha sometido a toda la sociedad al gasto público. ¿Cuál es el problema del gasto público? Si esos son carreteras hidroeléctricas, obras que contratan a la empresa privada, generación de empleo o inversión en educación y en salud, ¿por qué economistas como usted satanizan el gasto público? ¿Cuándo se genera riqueza? Cuando usted tiene las condiciones para invertir, crear trabajo, formar fábricas. Cuando un Estado construye una carretera, ¿no?, le puede dar empleo a la gente. Se acaba la carretera y se acaba el trabajo. Entramos en esto. Cuando un empresario pone su dinero
para formar una fábrica y tiene las condiciones, y esa fábrica dura 100 años, genera trabajo para 100 años. Ok, el ejemplo es claro. Cuando una persona crea algo, ¿sí?, y le vende al mundo, genera riqueza. Zuckerman, Steve Jobs, Bill Gates. ¿Sí? ¿Sabe a cuánto asciende el capital de mercado de Apple? Corea del Sur, ¿sí?, registró en la Oficina de Patentes de Estados Unidos 16.000 patentes de inventos. 16.000. Singapur registró 13.000 patentes. Ecuador. Israel registró 3.000 patentes. Ecuador, 8. ¿Qué? Porque casi la mitad de lo que produce el país gasta. Colombia. ¿Gasta en qué? Gasta en el sector público. ¿En qué? En sueldos, en subsidios, en parte de inversión sí, pero la mayoría en gasto corriente ¿Sabe del lo que Estado? propuso Paso Correa? Reconsiderar en lo que es el área social y salud el hecho de que se ponga en el rubro gastos al pago de maestros y de médicos, porque dice que eso no es pago de burocracia, sino de inversión social. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? Pero lógico. Están cambiando los parámetros de conceptualización y evaluación para tener resultados distintos. Y de comparabilidad con el mundo. Y sabe que, sí, ¿Cómo se compara con el mundo, Carlos? Y sabe que los municipios también lo están haciendo. Pero claro, pues. ¿Sabe qué? Para que parezca su relación gasto-inversión más alta. El único que no adultera esos datos, y se lo digo por estar cercano, con orgullo, es el de Guayaquil. Casi más del 30% son transferencias a los gobiernos seccionales. Y lo consideran como inversión. Y usted sabe, como yo, que cuando le da plata a los municipios y consejos provinciales, muchos, hasta el 80-90% lo gastan en gasto corriente. Y vaya usted a revisar todos los ítems de inversión que se ponen en el presupuesto. ¿Usted cree que hay más que no corresponden? Hay mucho más que no corresponden. ¿En serio? Pero además... O sea, están haciendo constar como inversión rubros que no corresponden. Rubros que no corresponden, no solo en la parte de educación, de salud. Por ejemplo, un gasto en desayuno escolar, ¿es una inversión? Yo creo que no. Una escuela es una inversión. Una escuela es una inversión. ¿Cómo poder desentrañar los misterios de la calidad de ese gasto público sin que se parezca que estamos queriendo atacar la inversión social en el país? Con transparencia. ¿Cómo lograrla? Con un Estado en el que tenga división de poderes, en donde haya libertades, en donde haya democracia. O sea, con otro gobierno. Un país... Aquí, con este gobierno... Carlos, un país no genera riqueza y no progresa si no hay una construcción colectiva para crear riqueza en un marco de democracia y de división de poderes. ¿Por qué? Deme un ejemplo de América Latina. Muchos. Deme uno. Uruguay. ¿Se acuerda que antes, en aquellas épocas denostadas, se presentaban los presupuestos con un libro de justificación de los cálculos de los tributos, de los cálculos del petróleo, cómo se va a qué se destina, de dónde venía, porque puede ser 70 y no 72. Exactamente, por elemental sentido de responsabilidad, porque el presupuesto es un instrumento fundamental en la política. Y ahora más. ¿No se ha hecho esto? No, señor. ¿Es a ojo de buen cubero? No sé cómo lo hayan hecho, pero lo menos que debía pedir la Asamblea es la justificación y los cálculos de todo. Por eso es que le decía a usted hace un momento. Los presupuestos sin soportes. Sin soportes, señor. Sin soportes. Al menos no lo hemos visto y no hay en ningún lado. Antes se presentaba al Congreso todo el detalle de todos los préstamos, con los pagos de intereses y amortización. Hoy no, pero le hago un simple cálculo. Usted revisó las cifras. Está presupuestado $1.200 millones. ¿Sí? La deuda pública total a octubre de este año fue $28.000 millones, ¿no? Y yo estimo que a fin de año llegará a los $30.000 millones. ¿Qué incluye la deuda pública total para que la gente lo entienda? La deuda interna, bonos internos y deuda externa de préstamos de China y de todo el mundo. 28.000. 28.000, señor.
Asómbrese. En el 2009, ¿sabe cuánto era la deuda total? ¿80% del presupuesto? ¿Sabe cuánto era la deuda total? 28.000, no. Es algo así como del PIB, el 20% del No, PIB. casi el 30%, el 28% del PIB. ¿Sabe cuánto es la deuda PIB de Chile? 13%, y la sigue bajando. ¿Sabe cuánto es la deuda PIB de Perú? 19%, y la sigue bajando. Todos los países de América Latina que sufrieron, hoy están reduciendo sus deudas. ¿Usted cree que después de 10 años va a pagar los 2.000 millones de dólares del Ecuador, de los bonos basura? Los préstamos que contrae el Ecuador, con China alrededor del 7-8%, los bonos basura 8%, la mayoría con el seguro social, bonos 7%, etc. Si usted de 30.000 millones de dólares le saca un promedio de 5,5%, que sería bajo en intereses, ¿no es cierto? Multiplique 5% por 30.000 millones. ¿Cuánto da? 1.500 millones. Por lo menos. ¿Cuánto está presupuestado? En un año. 1.200. Eso sin contar con que el próximo año va a haber un déficit de 5.000 millones, si fuera ese el déficit. Dogmáticamente, técnicamente, la deuda es la suma de los déficits. Porque déficit es créditos. Correcto. Y por los créditos hay que pagar intereses. Entonces, si el próximo año se endeuda todavía más, hay que pagar más intereses. Cuando habló de que la deuda total del país debe estar por 28.000 a 30.000 millones de dólares, correcto, incluyó allí la que se nos puede venir si perdemos con Oxy, 3.500 millones de dólares, si perdemos con Chevron, 19.000 millones, la mitad, más la que otros han iniciado contra el Estado. No está eso, ni está tampoco las ventas anticipadas de petróleo, que no se consideran como deuda. No están en el presupuesto. No están registradas como deuda. Tampoco están los CETES, o son instrumentos de deuda de menos de un año, que tampoco están registrados como deuda. Pero más allá de las cifras, Carlos, ¿sí? El Ecuador ha estado con un precio del petróleo hasta el momento de cerca de $90 promedio el barril. Es justo, es responsable que con un precio del petróleo de esa naturaleza el Ecuador esté endeudándose de esta manera. Es justo y responsable que el Ecuador, habiendo tenido esta cantidad inmensa de recursos, construya las centrales hidroeléctricas con deuda. Incluso un precio de $70 el barril de petróleo para el Ecuador es un inmenso precio. Usted nos recuerda. Claro, Hurtado tuvo 30. Que vendía. Lo recordó el otro día. 30. Pero Escudero 6 y 8. Vendíamos a $5. ¿En época de? En la época de Fabián Alarcón. Y antes de la crisis. 96, 97. Sí, señor. En Chile, en Perú, en Colombia, las cosas se hacen con inversión privada directa, no con el gasto estatal. Esa es la diferencia. Hay una gran diferencia en endeudarse para hacer obra y que paguen otros, y endeudarse además luego de haber consumido tanto y de gastar tanto. Por eso es que los otros países tienen mejores perspectivas de desarrollo y de crecimiento, porque tienen un ambiente adecuado para que la gente arriesgue e invierta y no le preste al país, porque las deudas hay que pagar por un entorno amigable para la inversión. Y volvemos a la democracia de las instituciones. Primero, respeto a la propiedad. 1. Poderes independientes. 2. Una justicia independiente. 3. Controles 4. independientes. Clima de negocios 5. apropiado. Reglas estables. Reglas estables, menos riesgos. 6. Mano de obra calificada. Incorporarse en los circuitos de producción mundial para entender cómo se compite y se produce en el mundo. Y tan pronto hubo un quiebre en la economía, en el precio del petróleo, en vez de activar los resortes de ahorro o de producción que se hubieran sembrado, prendió las alarmas de restricciones, y lo primero que quieren hacer es meterle ahora las manos a ustedes en los bolsillos para que tengan menos utilidades por año, a cuenta de que solo son 16.000, mientras ellos tienen más corrupción cada año. Y para engañarlos, han suprimido
el bono de incentivos o premio por $7.000 que daban mensualmente en la tarea de burócratas ineptos y corruptos que solo sirven para lisonjar. Ese es el año que pasó, este es el año que se nos viene. Vamos a ver dónde militamos, si en la indiferencia o en la realidad. Hasta la próxima entrevista.